Héctor, un joven trabajador que acaba de mudarse a Madrid, llevaba meses buscando una vivienda asequible. Todos los apartamentos que había visitado parecían demasiado caros o estaban en barrios poco recomendables. Pero un día, mientras navegaba por una página de alquileres, encontró un anuncio que llamó su atención. Apartamento en alquiler en un antiguo edificio del centro, completamente renovado, precio increíblemente bajo. El anuncio no tenía más detalles, pero la foto mostraba una pequeña, pero acogedora entrada, con ventanas de madera. Curioso y escéptico a la vez, Héctor decidió contactar con el propietario. La respuesta llegó rápidamente, y el propietario, un hombre de voz suave y tono amable, le dijo que podría ver el apartamento al día siguiente. Aquel mismo día, Héctor acudió a la cita. El edificio era tan antiguo como prometía el anuncio, con una arquitectura clásica y un aire de nostalgia que le dio una sensación extraña, como si estuviera viajando al pasado. La puerta de entrada estaba decorada con una pintura de tonos cálidos que le daba una sensación de acogimiento. Entró en el edificio y mientras subía por las escaleras de madera, la sensación de que algo no estaba bien comenzó a instalarse en su interior. Los pasillos eran estrechos, con lámparas que parpadeaban débilmente, y las paredes decoradas con viejas fotografías de familias que nunca había visto. Los vecinos, a pesar de que pasaban cerca, apenas lo saludaban, lo que le hizo sentir incómodo. Finalmente, llegó al apartamento. La puerta estaba cerrada, pero el propietario, que ya lo esperaba, la abrió con una llave vieja. El interior era exactamente lo que él necesitaba: espacioso, con una pequeña cocina, un salón con grandes ventanales y un dormitorio que parecía perfecto para descansar después de un largo día. El propietario le aseguró que el alquiler era tan bajo porque el edificio estaba algo alejado de la vida nocturna de la ciudad, y no muchos jóvenes se interesaban por vivir allí. «Es un vecindario tranquilo», dijo el propietario con una sonrisa en el rostro. «Aquí siempre encontrarás paz». Sin pensarlo mucho, Héctor aceptó la oferta y firmó el contrato. Estaba emocionado por mudarse. Por fin iba a tener su propio espacio. Sin embargo, una leve inquietud lo acompañaba desde el momento en que pisó el edificio. Después de instalarse en su nuevo hogar, Héctor notó algo extraño. Los vecinos, aunque siempre saludaban cortésmente, parecían evitarle. Los pocos que hablaban con él tenían una actitud distante y fría. No era hostilidad, solo una especie de indiferencia, como si no le prestaran mucha atención. Héctor decidió no darle mucha importancia a este detalle. Después de todo, lo único que quería era descansar y comenzar su nueva vida en la ciudad. Pero había algo en el ambiente del edificio que no lo dejaba tranquilo. La atmósfera pesada, las luces tenues en los pasillos y el silencio en las noches, cuando los vecinos parecían desaparecer por completo, hacían que Héctor se sintiera como si estuviera en un lugar que no debía estar. Sin embargo, al mismo tiempo, todo parecía normal. Nadie se quejaba del edificio, nadie mencionaba nada raro. Era como si fuera un lugar común, y él solo era un recién llegado. Pero Héctor no podía evitar preguntarse qué pasaba con los otros inquilinos. ¿Por qué se comportaban de esa manera? ¿Qué secretos escondía el edificio? Aquella sensación de incomodidad lo perseguiría durante las noches que seguirían. Pero no lo sabía aún. Lo peor estaba por llegar. Durante las primeras semanas en su nuevo hogar, Héctor intentaba adaptarse a su rutina diaria. A menudo, después de un largo día de trabajo, volvía al apartamento con la esperanza de descansar.
pero algo en el edificio siempre le parecía extraño. La sensación de que algo no estaba bien se intensificaba cada noche, especialmente cuando volvía tarde, cuando los pasillos estaban completamente vacíos y el silencio era tan denso que casi podía escucharse el latido de su propio corazón. Una noche, mientras regresaba a su apartamento alrededor de la medianoche, Héctor vio algo que le hizo detenerse en seco. En el pasillo, a poca distancia de su puerta, una figura femenina estaba de pie, inmóvil, con la espalda hacia él. Era una mujer vestida con un largo y blanco batín, tan blanco que casi brillaba bajo la tenue luz del pasillo. Héctor se quedó paralizado, con el corazón acelerado. La mujer no se movía, ni hacía ruido alguno. Parecía estar esperando algo o a alguien. Con cautela, Héctor se acercó lentamente, tratando de ver si conocía a esa persona. No había nadie más en el pasillo, y no había señales de que ella fuera una vecina. Pero algo aún más extraño le llamó la atención. La mujer no parecía notar su presencia, como si estuviera completamente ajena a él, atrapada en algún tipo de trance. Al principio pensó que tal vez era una vecina que se había quedado dormida o distraída, pero no podía entender por qué no reaccionaba ni se movía. Cuando Héctor pasó por su lado, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La mujer no se giró, ni hizo ningún gesto que indicara que sabía que él estaba allí. Héctor continuó su camino, sin atreverse a mirar atrás, pero la imagen de aquella figura inerte lo perseguiría esa noche en sus pensamientos. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué no había oído hablar de ella antes? Al día siguiente, Héctor preguntó a algunos vecinos si conocían a la mujer del pasillo. Sin embargo, todos respondieron lo mismo. No hay ninguna mujer en ese pasillo. Parecía que nadie sabía nada al respecto, como si la mujer nunca hubiera estado allí. Algunos vecinos, incluso, le miraban con cierta extrañeza por haber mencionado a alguien que nadie parecía recordar. A pesar de la respuesta evasiva de los vecinos, Héctor no pudo sacudirse la sensación de que algo no encajaba. Aquella mujer en el pasillo, inmóvil y extraña, se había quedado grabada en su memoria. Lo más desconcertante fue la absoluta indiferencia de los demás. ¿Era posible que todos se hubieran olvidado de ella? ¿O acaso había algo mucho más profundo que los vecinos no querían o no podían compartir? Esa misma noche, después de escuchar los ruidos familiares del edificio, Héctor decidió observar el pasillo desde su ventana. Al principio, no vio nada fuera de lo común. El edificio parecía tan silencioso como siempre. Pero justo cuando estaba a punto de apartar la vista, algo en el pasillo captó su atención. La figura de la mujer, de pie, como si lo estuviera esperando. Héctor no pudo entenderlo. ¿Era posible que se tratara de una alucinación? Tal vez el cansancio o el estrés lo estaban afectando. Pero la sensación de que algo oscuro y desconocido se escondía en las sombras de ese viejo edificio lo envolvía por completo. Y mientras la mujer seguía allí, inmóvil, Héctor sentía que estaba al borde de descubrir algo mucho más grande que cualquier misterio del que hubiera oído hablar antes. Algo que, si no se resolvía pronto, lo consumiría por completo. La extraña presencia de la mujer en el pasillo no fue lo único que comenzó a inquietar a Héctor. En los días siguientes, algo aún más desconcertante sucedió. Durante varias noches seguidas, mientras intentaba conciliar el sueño, comenzó a escuchar susurros, voces que parecían venir de las paredes del apartamento. Al principio pensó que podría ser el sonido de la vieja estructura del edificio, tal vez las cañerías o el ruido de los conductos de aire, pero pronto se dio cuenta de que no era algo tan sencillo. Las voces, aunque débiles,
Eran claras. No era un murmullo distante, sino un diálogo que parecía desarrollarse justo detrás de la pared de su dormitorio. No podía entender lo que decían, pero había algo profundamente inquietante en el tono de las voces. Un ritmo lento y cadencioso, casi ceremonial, como si estuvieran recitando algo. Héctor se quedó despierto durante horas, intentando descifrar de dónde provenían esos sonidos. La casa estaba vacía, no había nadie más allí. A pesar de esto, las voces continuaron todas las noches. Una noche decidió investigar. Se levantó de la cama, con el corazón palpitante, y fue hacia la pared donde más claramente escuchaba los murmullos. Colocó la oreja contra ella, temeroso de lo que podría encontrar. Al principio no escuchó nada, solo el silencio pesado de la casa, pero después, poco a poco, las voces volvieron a manifestarse, esta vez más cerca, casi como si le susurraran al oído. El miedo lo paralizó. Lo que más lo inquietaba era que no podía reconocer el idioma en el que hablaban. No era español ni inglés, ni ningún otro idioma común que él conociera. Sonaba más bien a algo antiguo, como si las voces estuvieran recitando palabras de otro tiempo, tal vez un idioma muerto, una lengua olvidada. Sin embargo, no era solo el idioma lo que lo aterraba, sino la sensación de que esas voces no eran humanas. Algo en su tono lo hacía sentir como si estuviera siendo observado, como si algo estuviera al otro lado de la pared, esperando a que él fuera el siguiente. La idea de que las voces pudieran pertenecer a los antiguos habitantes del edificio le cruzó por la mente, pero pronto desechó esa teoría. No había registros de nada extraño en el edificio, nada que sugiriera que hubiera ocurrido algo fuera de lo común en ese lugar. La propiedad parecía tranquila, quizás demasiado tranquila. Héctor recordó la actitud distante de los vecinos, la frialdad que mostraban hacia él y el misterio que rodeaba al edificio en general. Quizás, pensó, había algo en el pasado de este lugar que nadie estaba dispuesto a compartir. Decidido a descubrir la verdad, Héctor comenzó a investigar. Habló con algunos de los vecinos más antiguos del edificio, pero todos ellos lo evitaron o cambiaron de tema rápidamente cuando les mencionó las voces. Algunos incluso lo miraban con una mezcla de desconfianza y miedo, como si hablar de eso fuera algo prohibido. Sin embargo, una noche, mientras charlaba con una señora mayor que vivía en el primer piso, ella mencionó algo inquietante. El edificio tiene su propia historia, dijo con un tono bajo y temeroso. Y las paredes lo saben. Hay cosas que no se deben preguntar, joven. Las palabras de la señora no hicieron más que alimentar la creciente sensación de que Héctor estaba al borde de descubrir algo mucho más grande y aterrador. Las voces seguían resonando cada noche, y ahora él sentía que algo o alguien lo estaba observando desde las sombras. ¿Qué querían esas voces? ¿Por qué él? Cada vez más, Héctor se sentía atrapado en una red invisible, como si estuviera siendo atraído hacia algo mucho más oscuro de lo que podía imaginar. Una tarde, mientras Héctor realizaba algunas reparaciones menores en el apartamento, decidió explorar un poco más a fondo. El edificio, aunque antiguo, estaba bien conservado, pero a medida que iba limpiando y ordenando, comenzó a descubrir detalles extraños. En un rincón del dormitorio, debajo de una vieja tabla del suelo, encontró algo que no esperaba. Un cuaderno, cubierto de polvo y con el paso del tiempo casi deshecho. Parecía un diario, un relicario olvidado de la persona que había vivido allí antes de él. Intrigado,
Héctor comenzó a leer las primeras páginas. Las palabras, escritas con una caligrafía temblorosa, describían las experiencias de un hombre que, como él, había llegado a ese apartamento en busca de paz y tranquilidad. Sin embargo, pronto las páginas del cuaderno empezaron a tornarse cada vez más desconcertantes y perturbadoras. El anterior inquilino hablaba de extrañas sensaciones, de una sensación constante de ser observado. Mencionaba ruidos extraños durante la noche, como si alguien caminara en los pasillos, y la aparición de una figura femenina vestida con un batín blanco. Héctor se detuvo en seco al leer esto. Era exactamente lo que había experimentado él mismo. A medida que pasaba las páginas, las notas del anterior inquilino se volvían más desesperadas. Comenzaba a escribir sobre la mujer, quien, según el diario, no solo se aparecía en el pasillo, sino que había comenzado a hablar con él. La mujer del pasillo no está viva, decía una de las últimas entradas. Ella está atrapada en este lugar, esperando. El hombre también mencionaba a los vecinos, a quienes parecía haberles hecho preguntas sobre la mujer, pero ninguno respondía con sinceridad. En una de las páginas, con tinta borrosa, escribió: «La 7D no está vacía. Está esperando». Héctor sintió un escalofrío recorrer su espalda. La frase parecía un enigma, y no podía dejar de pensar en ella. ¿Qué quería decir? Está esperando. ¿Quién o qué estaba esperando en esa extraña habitación? Héctor decidió que necesitaba saber más. La conexión entre la mujer del pasillo y el número 7D parecía crucial, pero a pesar de sus esfuerzos por obtener más información de los vecinos, todos lo evitaban o respondían de manera evasiva. Esa noche, mientras caminaba por el pasillo, Héctor se acercó a la puerta del apartamento 7D. Estaba cerrada, como siempre, pero sentía una extraña presión en el aire, como si algo estuviera empujando desde el otro lado. Se quedó allí unos minutos, escuchando el silencio absoluto. Nada se movía, ni siquiera el viento. Era como si el edificio estuviera esperando algo. Pensó en lo que había leído en el cuaderno. La mujer, los ruidos extraños, la sensación de que algo estaba al acecho. ¿Y qué quería decir la frase «está esperando»? De repente, una ola de miedo lo invadió. Algo no estaba bien en ese apartamento, algo más oscuro de lo que él había imaginado. Estaba claro que el edificio tenía secretos, y tal vez él, al mudarse allí, había desatado una serie de eventos que no podría detener. Esa noche, por primera vez, Héctor no pudo dormir. Las voces comenzaron de nuevo, y esta vez sentía que venían directamente desde la puerta de la 7D. Se levantó y caminó hacia la puerta, con el cuaderno apretado en sus manos, y, sin saber por qué, decidió tocar la puerta. Su corazón latía con fuerza mientras sus dedos rozaban la fría madera. No pasó nada, pero en ese momento algo cambió en el aire. Un murmullo, casi inaudible, comenzó a formarse detrás de la puerta, como si estuviera esperando que él hiciera algo más. Los días que siguieron a su descubrimiento del cuaderno fueron cada vez más inquietantes para Héctor. La sensación de que algo extraño y siniestro se estaba desarrollando en el edificio se intensificaba. Las voces en las paredes, la mujer en el pasillo. Todo parecía conectarse de alguna manera, pero lo más perturbador de todo era el ascensor. Un detalle que, hasta entonces, Héctor había ignorado, pero que pronto empezaría a cobrar una importancia aterradora. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, Héctor se encontraba en el vestíbulo del edificio, esperando el ascensor para subir a su apartamento.
Observó cómo las luces parpadeaban en el techo del pasillo y escuchó el sonido del mecanismo del ascensor desde lejos. Era la hora en que el edificio estaba en completo silencio, casi muerto, como si sus habitantes estuvieran sumidos en un sueño profundo. Cuando el ascensor llegó al primer piso, Héctor se acercó y sin pensarlo entró. A medida que las puertas se cerraban, sintió una leve sacudida y un extraño frío recorrer su cuerpo. El ascensor comenzó a ascender, pero en lugar de detenerse en el segundo o tercer piso, como siempre lo hacía, siguió subiendo sin que nadie lo pidiera. Héctor, confundido, presionó el botón de su piso, el séptimo, pero el ascensor no se detuvo. Subió y subió, sin ninguna señal de que iba a parar. Héctor miró los números de los pisos, que pasaban uno tras otro. Cuarto, quinto, sexto, y de repente la aguja llegó al séptimo piso, pero el ascensor no se detuvo ahí. Continuó subiendo. Héctor, ahora completamente nervioso, presionó todos los botones, pero el ascensor siguió su camino. ¿Qué está pasando? Swing, pensó Héctor mientras el ascensor ascendía sin control. Finalmente, cuando ya estaba comenzando a perder la esperanza de que el ascensor lo llevara a su destino, llegó al piso más alto. El ascensor se detuvo en el octavo piso, un piso que Héctor sabía que no existía, un lugar fuera del alcance del edificio, un lugar que no estaba en el plano. Fue entonces cuando las puertas se abrieron. El pasillo que se extendía ante él era oscuro, sin ventanas ni luz. No había señales de vida, y todo parecía estar en una quietud profunda. Pero algo en el aire, un extraño peso, le hizo saber que no estaba solo. Miró alrededor, y en la distancia vio una figura de pie. Era la mujer en el batín blanco. El miedo lo invadió de inmediato, y el ascensor comenzó a cerrar sus puertas, pero Héctor no pudo moverse. La figura permanecía allí, inmóvil, observándolo desde las sombras del pasillo. Un escalofrío recorrió su cuerpo, mientras la mujer parecía acercarse lentamente, y en ese momento comprendió que el ascensor no era simplemente un medio para subir, sino que era una puerta a algo mucho más oscuro que el simple misterio de la mujer en el pasillo. Finalmente, el ascensor descendió de nuevo, regresando al primer piso como si nada hubiera pasado. Héctor, temblando, salió rápidamente y miró el interior del ascensor, asegurándose de que no hubiera algo más que pudiera seguirlo. Pero nada. El ascensor estaba vacío. Lo que ocurrió esa noche cambió su percepción del edificio y de lo que estaba sucediendo. El ascensor, aparentemente inofensivo, era en realidad parte de un ciclo mucho más grande, algo que conectaba el tiempo y el espacio de una forma que Héctor no podía comprender. Había algo mucho más profundo detrás de la estructura de ese edificio, algo que lo llamaba, que lo atraía hacia sus secretos. Y ahora, más que nunca, Héctor sabía que ya no había vuelta atrás. Después de la experiencia con el ascensor, Héctor ya no podía seguir ignorando la sensación de que algo mucho más oscuro se encontraba en el corazón del edificio. Las voces, la mujer, el ascensor que subía solo. Todo parecía estar conectado, pero aún había algo que no entendía. Su curiosidad y su miedo comenzaron a empujarle a tomar decisiones más arriesgadas. Si las palabras escritas en el cuaderno del anterior inquilino eran ciertas y la 7D realmente estaba esperando, Héctor necesitaba pruebas. Necesitaba saber qué sucedía realmente en esas noches oscuras. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea de instalar una cámara en el pasillo. Desde su experiencia con las voces y los extraños sucesos nocturnos, Héctor sabía que algo sucedía, pero no podía comprenderlo del todo sin evidencia tangible.
decidió colocar la cámara de seguridad cerca de la puerta de la 7D, en el mismo pasillo donde había visto a la mujer en el batín blanco. La colocó de manera que pudiera grabar la puerta durante toda la noche, y así, al día siguiente, podría revisar el material y ver lo que realmente ocurría. Esa noche, después de configurar la cámara, Héctor se fue a dormir, pero no sin antes revisar una y otra vez la cámara, asegurándose de que todo estuviera bien colocado. La ansiedad lo mantenía despierto, preguntándose si lo que iba a descubrir sería algo que podría manejar. Sin embargo, se obligó a relajarse, convencido de que, si algo extraño sucedía, lo vería en las grabaciones. A la mañana siguiente, lo primero que hizo fue revisar el video. Al principio, nada fuera de lo común. El pasillo estaba vacío. La luz parpadeaba ocasionalmente como siempre. Pero cuando llegó a la parte de la grabación donde la cámara enfocaba la puerta de la 7D, algo extraño ocurrió. La puerta, que normalmente estaba cerrada, comenzó a moverse lentamente, como si alguien estuviera empujándola desde el otro lado. Héctor sintió un nudo en el estómago al ver esto. No había nadie allí, pero la puerta se abrió muy lentamente, sin ningún sonido, hasta quedar completamente abierta. En ese momento la cámara captó la figura de la mujer, esa misma figura que había visto tantas veces en el pasillo. Estaba de pie, en el umbral de la puerta, pero lo que Héctor vio esa vez fue diferente. La mujer no parecía humana. Su rostro era indistinguible, como si estuviera envuelto en una niebla espesa. Sus ojos no tenía ojos, solo dos profundos vacíos donde debería haber estado su mirada. La figura se quedó en silencio, inmóvil, observando algo en la oscuridad, como si estuviera esperando. Después de unos segundos, la figura comenzó a caminar hacia el pasillo, pero lo más espeluznante fue lo que ocurrió a continuación. Cuando la mujer se acercó a la cámara, la imagen comenzó a distorsionarse. La cámara parpadeó, y luego todo quedó en oscuridad por un momento. Al volver la imagen, la figura ya no estaba. La puerta de la 7D estaba nuevamente cerrada, y el pasillo volvió a estar en silencio, como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, algo en el ambiente parecía haber cambiado. La sensación de opresión, de estar siendo observado, se intensificó, y Héctor sintió como si la presencia de la mujer lo estuviera persiguiendo, no solo en el pasillo, sino dentro de su propia mente. No podía dejar de pensar en lo que acababa de ver. ¿Qué era esa mujer? ¿Por qué sus ojos estaban vacíos? ¿Y qué significaba que la puerta de la 7D se abriera sin razón alguna? Había algo que no encajaba en todo esto, y ahora Héctor estaba más cerca que nunca de descubrir un misterio mucho más profundo y aterrador de lo que había imaginado. Sin embargo, a pesar del miedo que sentía, Héctor sabía que ya no podía retroceder. Había visto lo que estaba detrás de esa puerta, y ahora su destino estaba irremediablemente ligado al misterio del edificio. La grabación, aunque inquietante, solo era una pieza más de un rompecabezas mucho más grande. Un rompecabezas que, a medida que avanzaba, se volvía cada vez más oscuro y peligroso. La ciudad, alejada del bullicio del centro, parecía un lugar olvidado por el tiempo. La casa número 31, antigua y desgastada por los años, se erguía solitaria en el borde de esa zona olvidada, como un vestigio de épocas pasadas. El traslado de la familia a este lugar parecía, a primera vista, una oportunidad para empezar de nuevo. Los padres, llenos de esperanzas, organizaban las cajas y muebles, mientras que los niños, Vincent y su hermana mayor Luisa,
Observaban en silencio, sin mostrar la emoción esperada por un cambio de residencia. A pesar de que las primeras horas transcurrieron sin incidentes, algo en el ambiente del hogar resultaba extraño. A medida que la familia se instalaba, una sensación de opresión flotaba en el aire, como si la casa estuviera vigilándolos. El silencio era denso, casi tangible, y aunque al principio no lo entendían, comenzaban a percibir que algo no estaba bien. La primera señal llegó cuando conocieron a la vecina, una mujer de unos 60 años, que al enterarse de que la familia se mudaba al número 31, cambió de inmediato su expresión. Su rostro, por un breve momento, reflejó un miedo que no pudo ocultar, y su mirada, cargada de una extraña inquietud, se desvió hacia el suelo, como si no quisiera mirar directamente al nuevo hogar. El 31 no deberían haberse mudado allí, murmuró con voz temblorosa, casi como si tratara de advertirles, pero rápidamente intentó disimularlo, sonriendo de forma nerviosa. Esa noche, cuando la familia se sentó a cenar, un ruido extraño surgió desde el exterior, un crujido que parecía provenir de las paredes mismas de la casa. Nadie lo mencionó, pero todos lo escucharon. Aunque intentaron tranquilizarse, el ambiente en el hogar estaba marcado por una sensación de desasosiego. La casa no parecía estar vacía. Había algo que los observaba desde las sombras. Al mirar por la ventana, Vincent vio cómo las sombras alrededor de la casa parecían moverse, aunque no había viento. El aire estaba pesado, cargado de una tensión palpable. Cuando la familia cerró las cortinas, el hogar quedó envuelto en una oscuridad aún más profunda. Sin embargo, desde el exterior, algunos rayos de luz penetraban a través de las rendijas de las viejas paredes, como si la casa no quisiera quedarse en silencio. Era tarde, pero nadie podía dormir. La sensación de que algo los acechaba crecía con cada minuto que pasaba. El silencio, en lugar de ser una bendición, era una presencia inquietante que los envolvía cada vez más. La mañana siguiente amaneció sombría. La casa 31, que había permanecido en silencio la noche anterior, parecía aún más aislada, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. Los padres, inmersos en los preparativos de la mudanza, no prestaban atención a los pequeños detalles. Pero Vincent, el hijo menor, no podía dejar de sentir que algo extraño rondaba el lugar. Algo que no podía ver, pero que sí podía escuchar. Mientras exploraba la casa, se acercó a la pequeña despensa, una habitación que había quedado vacía. La puerta estaba cubierta por una alfombra, que al ser movida, reveló algo que Vincent no había notado antes. Un pequeño hueco en el suelo, una trampilla escondida bajo el polvo. El niño, curioso como cualquier niño de su edad, levantó la tapa de madera con cautela. Lo que vio le heló la sangre. No había nada debajo, solo una oscura y profunda oscuridad. Parecía tragarse todo a su alrededor. El sonido que provenía de ese hueco era extraño, profundo, como si algo estuviera arrastrándose en las sombras del sótano. Vincent intentó escuchar con más atención, pero el ruido se desvaneció tan rápidamente como había comenzado. De repente, todo se quedó en silencio. Sin embargo, una sensación de incomodidad se apoderó de él. Algo no estaba bien con ese hueco. Algo no estaba bien con la casa. Esa misma noche, cuando Vincent se metió en su cama, el silencio de la casa fue interrumpido por un crujido lejano, como si alguien estuviera arrastrando algo por el suelo. Un sonido grave, casi como un rasguño. El niño intentó ignorarlo. Pronto comenzó a oírlo de nuevo. Esta vez, el sonido venía de más cerca.
se originaba de la misma trampilla del suelo que había descubierto en la despensa. Confuso y con el corazón acelerado, Vincent se levantó sigilosamente y se acercó al pasillo. El crujido se transformó en un sonido más profundo, como un arrastre de algo pesado. El niño miró hacia el pasillo oscuro que conducía a la despensa, con el miedo creciendo dentro de él. Al asomarse a la despensa, el sonido cesó, pero en el aire había una extraña vibración, como si la casa misma estuviera respirando. ¿Era su imaginación o había algo realmente bajo el suelo? Vincent no podía explicarlo, pero sabía que no estaba solo en esa casa. Esa noche, él no durmió. Estaba convencido de que algo vivía allí, debajo de la casa, esperando ser descubierto. El sol salió al día siguiente con una claridad inusual, pero esa luz no logró disipar la sensación de inquietud que envolvía a la casa número 31. Los padres de Vincent y Luisa intentaron continuar con las tareas diarias, pero el ambiente en la casa había cambiado. Algo más allá de lo que podían ver, parecía moverse en las sombras de las paredes, en los rincones oscuros y, lo peor de todo, en los pasillos. Esa mañana, al despertar, Vincent se levantó rápidamente para salir al jardín, pero al cruzar la puerta de su habitación, algo le detuvo. En el pasillo, en el suelo, encontró una serie de marcas extrañas. Eran huellas de pies desnudos, grandes y sucias, como si alguien hubiera caminado por la casa durante la noche, arrastrando algo detrás de sí. Vincent se agachó, tocó el suelo con los dedos, sintiendo la humedad y el frío que emitían las huellas. Parecían frescas, como si alguien hubiera caminado allí no hacía mucho tiempo. De repente, un escalofrío recorrió su espina dorsal. ¿Quién había dejado esas marcas? ¿Y por qué solo conducían hasta su cuarto? Desesperado, corrió hacia la cocina, donde su madre estaba preparando el desayuno. «Mamá, mira, hay huellas extrañas en el pasillo», le dijo señalando las marcas en el suelo. Su madre, al principio desconcertada, miró hacia donde él señalaba y frunció el ceño. Las huellas parecían ser parte de un rastro de tierra mojada, y aunque intentó tranquilizarlo, un temor sutil comenzó a asomarse en sus ojos. «Vincent, seguro que es solo suciedad, nada para preocuparse», respondió, pero su voz sonaba vacilante, como si ella misma no estuviera convencida. Esa noche, al apagar las luces y meterse en la cama, Vincent no pudo evitar pensar en aquellas huellas. Su mente no podía dejar de volver al hecho de que esas marcas parecían haber sido dejadas por algo o alguien, pero la respuesta no estaba clara. A medida que la oscuridad de la casa envolvía todo, Vincent escuchó nuevamente aquel sonido sordo proveniente del piso inferior. Era como un suave susurro, acompañado de un crujido lejano. El niño se tapó la cabeza con las mantas, pero sabía que no podía escapar de esa sensación. La casa lo observaba. Los días pasaron, y las huellas en el suelo no desaparecían. Cada mañana, los padres se despertaban con la esperanza de que todo fuera un mal sueño, pero la presencia de aquellas marcas se mantenía, como si la casa estuviera grabando un mensaje que nadie quería escuchar. Esa mañana, la casa parecía aún más silenciosa de lo habitual. Los padres de Vincent, que ya no podían ignorar la creciente tensión que se sentía en el aire, decidieron investigar a fondo el lugar. La sensación de que algo los observaba, o peor aún, los acechaba, se había vuelto demasiado palpable. Los ruidos extraños de la noche y las huellas en el suelo no podían ser explicados, y el misterio de la trampilla en el sótano seguía sin resolverse. Fue el padre de Vincent quien,
Al intentar reparar una grieta en la pared de la habitación de su hijo, descubrió algo extraño. Al quitar parte de la madera vieja, algo cayó al suelo. Era un pequeño cuaderno, gastado y cubierto de polvo, que parecía haberse escondido allí durante muchos años. El padre, con cierto recelo, lo abrió. Las primeras páginas estaban llenas de garabatos incomprensibles, pero a medida que avanzaba, el contenido se volvía más claro y angustiante. El diario pertenecía al anterior habitante de la casa, un hombre que había vivido allí hacía varias décadas. Las palabras escritas eran inquietantes, como si el hombre hubiera estado dejando un testimonio de su angustia. La última entrada del diario, escrita de manera apresurada, decía: «Nunca se debe abrir la trampilla. Lo que hay abajo no es algo que los humanos deban ver. He escuchado sus voces, susurros en la oscuridad. No están muertos, pero tampoco están vivos. No les dejes entrar, no les dejes salir». El padre de Vincent se quedó paralizado al leer esas palabras. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quería decir este hombre con «no están muertos»? ¿A qué se refería con esos susurros? Mientras tanto, Vincent, que había escuchado todo desde su habitación, se acercó sigilosamente. Vio el diario en manos de su padre, y al escuchar las palabras que acababa de leer, un miedo irracional comenzó a invadir su mente. ¿Qué había en ese sótano que había causado tanta desesperación al anterior dueño? ¿Por qué había dejado una advertencia tan fuerte y tan aterradora? Al mirar el cuaderno, Vincent notó algo extraño. Entre las páginas había una pequeña marca, como si alguien hubiera tratado de borrar algo, pero no había logrado hacerlo del todo. Al levantar el cuaderno para ver mejor, vio que las páginas restantes estaban empapadas de lo que parecía ser tinta roja. Un pensamiento aterrador cruzó su mente. Era sangre. El niño no podía dejar de pensar en ello. La advertencia del hombre y las palabras del diario comenzaban a tomar más sentido. El sótano. El peligro que se encontraba allí abajo. La casa número 31 se volvía cada vez más extraña, y los días parecían alargarse interminablemente. Aunque la familia intentaba continuar con sus rutinas, la sensación de que algo no estaba bien se volvía más insostenible. La trampilla en el sótano seguía cerrada, pero en las noches los ruidos extraños nunca cesaban. Aquella presencia, invisible pero palpable, acechaba en cada rincón, en cada sombra. Una noche, después de la cena, Vincent se quedó solo en su habitación, como de costumbre. Sus padres, cansados y exhaustos por las extrañas circunstancias, se habían retirado temprano a su habitación. Luisa, su hermana mayor, también estaba ocupada en sus cosas. El silencio, sin embargo, no era reconfortante. Era un silencio denso, que llenaba la habitación con un aire opresivo. Fue entonces cuando escuchó algo que lo paralizó. Desde el pasillo llegó una voz. Era la voz de su madre, o al menos eso parecía. El tono cálido y familiar, el mismo que usaba para llamarlo cuando tenía miedo o cuando necesitaba algo. La voz, suave y dulce, lo llamó por su nombre. Vincent, Vincent Dot, Dot, Dot. El niño se levantó lentamente, con el corazón acelerado. Al principio pensó que era su madre, tal vez buscándolo, pero algo en la forma en que había sonado la voz le causó una sensación de inquietud. No era exactamente igual. Había algo extraño en la cadencia, en el timbre, algo que lo hacía sentirse incómodo. Vincent salió de su habitación, caminando con cautela por el oscuro pasillo. A medida que se acercaba, la voz se hacía más clara, pero aún no veía a nadie. La voz de su madre lo llamaba insistentemente, pero algo dentro de él le decía que no debía acercarse más.
Vincent, ven aquí, por favor. El niño llegó hasta la esquina del pasillo, donde la luz tenue de una lámpara encendida apenas iluminaba el suelo. No había nadie allí, pero la voz seguía resonando, como si viniera de todas partes a la vez. Con el corazón en un puño, Vincent dio un paso hacia adelante, pero en ese momento, un sonido sordo y distante lo hizo detenerse. Era el crujido de la trampilla en el sótano. La voz de su madre dejó de sonar de repente, y un frío indescriptible se apoderó de la casa. El aire se volvió denso, como si algo hubiera cambiado en el ambiente, como si la misma casa hubiera dejado de respirar. Vincent se quedó parado allí, temblando, sin saber qué hacer. Quería volver a su habitación, pero no podía dejar de escuchar el sonido que provenía del sótano, ese extraño crujido que lo llamaba. En ese instante, una sensación de desesperación lo invadió. Sabía que debía irse, alejarse, pero el deseo de entender lo que estaba sucediendo lo mantenía en su lugar. ¿Qué era esa voz? ¿Por qué imitaba a su madre? ¿Qué estaba esperando abajo, en el sótano? Con el miedo apoderándose de él, Vincent dio un paso hacia atrás, alejándose lentamente, hasta que se dio vuelta y corrió hacia su habitación. Cuando cerró la puerta tras de sí, los ruidos cesaron, pero la sensación de que algo horrible estaba por suceder permaneció. Las noches en la casa número 31 se volvían cada vez más inquietantes. El tiempo pasaba, pero la presencia oscura que se sentía debajo de la casa nunca desaparecía. Las huellas extrañas seguían apareciendo cada mañana, como si alguien las dejara intencionadamente para recordarles que no estaban solos. Vincent, aunque aún aterrorizado por los sucesos extraños, no podía dejar de pensar en el sótano. A pesar de las advertencias del diario, algo lo atraía hacia ese lugar. Algo no estaba bien con esa trampilla, y él lo sabía. Esa noche, después de que sus padres se quedaran dormidos, el niño decidió bajar al sótano. La casa estaba en silencio. Solo el crujir de las viejas maderas rompía la quietud de la noche. Vincent se deslizó por los pasillos oscuros hasta llegar a la despensa, donde el hueco en el suelo lo esperaba. Al mirarlo, sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. La trampilla estaba allí, tal como la había dejado, pero esta vez algo era diferente. Una extraña luz se filtraba por las rendijas de la madera. Con el corazón latiendo a toda velocidad, Vincent levantó la tapa de la trampilla. En lugar de la completa oscuridad que había visto antes, ahora había una luz tenue, uniforme, que iluminaba el suelo del sótano. No era una luz normal. Era como si algo debajo estuviera emitiendo una especie de resplandor inhumano, un resplandor que parecía provenir de lo más profundo de la tierra. Vincent se asomó con cautela, pero no podía ver nada claro. El resplandor no era brillante, sino sombrío, como si estuviera envolviendo el espacio con una neblina extraña. A pesar del miedo que lo invadía, algo lo empujaba a investigar. No podía entender por qué, pero sabía que debía saber qué había allí abajo. De repente, un parpadeo en la luz hizo que Vincent se apartara, asustado. La luz, aunque tenue, comenzó a moverse, como si algo estuviera cruzando el sótano. La luz no tenía una dirección fija, era errática, como si estuviera buscando algo o a alguien. El niño retrocedió rápidamente, pero sus ojos seguían clavados en la trampilla. La luz comenzó a brillar con más intensidad, iluminando los pasillos oscuros de la casa de una manera que nunca antes había sucedido. Sin embargo, algo más llamó su atención. En la pared del fondo del sótano, una sombra se movía lentamente. No era una sombra común, era una figura humana.
pero de una forma distorsionada, imposible de describir. El misterio de la casa número 31 comenzaba a apoderarse de la mente de Vincent y su familia. Cada rincón, cada sombra, parecía estar lleno de secretos, y la sensación de que algo estaba a punto de suceder nunca los dejaba en paz. El sótano, con su extraña luz y la presencia inquietante que residía en él, se volvía más y más irresistible. Pero a pesar de la curiosidad y el miedo que los envolvía, algo les impedía dar el paso definitivo, el temor de lo desconocido. Una tarde, cuando el sol ya comenzaba a ponerse, Vincent decidió acercarse a un vecino que vivía en la casa adyacente, un hombre mayor que parecía ser el único que no tenía miedo de hablar sobre la casa número 31. El anciano, conocido como el señor Romero, siempre parecía estar observando la casa, con una mirada distante y una expresión grave. Vincent, curioso y desesperado por respuestas, decidió hacerle algunas preguntas. «Señor Romero, ¿sabe algo sobre la casa número 31?», preguntó Vincent con cautela, mientras el hombre barría la entrada de su casa. «Esa casa tiene una historia, muchacho», dijo el señor Romero con voz baja, mirando hacia atrás, como si temiera que alguien los escuchara. La construyeron sobre un viejo búnker de la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, los soldados guardaban allí algo muy peligroso. Nadie sabe exactamente qué era, pero se decía que era algo que no debía ser tocado. Vincent escuchaba con atención, aunque una sensación de incomodidad comenzaba a crecer dentro de él. Algo en las palabras del señor Romero le resultaba inquietante. «¿Y qué pasó con el búnker?», preguntó Vincent, con la voz temblorosa. «Bueno», continuó el hombre, «después de la guerra, el gobierno lo selló, pero hubo rumores. Se decía que algo se quedó allí, algo que no debía salir, algo que aún está esperando ser liberado». Vincent sintió que su corazón se aceleraba. Esa era la respuesta que había estado buscando, pero no era la que quería escuchar. Algo había sido sellado en ese lugar, algo que permanecía allí, atrapado, y ahora la casa había sido construida sobre él. «¿Por qué no me lo dijo antes?», preguntó Vincent, tratando de ocultar el miedo en su voz. El señor Romero lo miró fijamente, sus ojos oscuros llenos de una tristeza profunda. «¿Por qué no puedes escapar de lo que está ahí abajo? Nadie ha logrado salir de esa casa sin cambiar, sin que algo en ello se rompa. La gente ha desaparecido. La casa te toma». La noche volvió a caer sobre la casa número 31, pero algo estaba diferente. La atmósfera era densa, como si la casa misma estuviera esperando algo. Vincent sabía que esa noche no podría ignorar más lo que ocurría en el sótano. Algo había estado esperando allí, y él debía descubrir qué era. Los ruidos del crujir de la trampilla se intensificaron, como si algo tratara de salir. La luz extraña desde el sótano se hizo más brillante, proyectando un resplandor enfermizo en el pasillo. Vincent, con el corazón acelerado, descendió las escaleras. Al llegar al pie de las escaleras, la trampilla estaba completamente abierta. La luz que salía de ella era cegadora, y en el aire flotaban susurros que llamaban su nombre. Algo estaba abajo, algo que no debía estar allí. Cuando miró, vio una figura sombría, con ojos brillando en la oscuridad. La figura lo observaba, como si lo hubiera estado esperando. Antes de que pudiera moverse, escuchó un ruido. Se dio vuelta y vio a sus padres, de pie en la puerta, con los rostros vacíos. Sus ojos estaban oscuros, como si no los reconocieran. La voz de su madre, distorsionada, susurró su nombre. «Vincent».
El niño intentó correr, pero el suelo debajo de él cedió. Cayó al fondo del sótano, donde la figura lo esperaba. La luz cegadora lo envolvió, y sus gritos fueron ahogados por el ruido de la casa desmoronándose. Todo a su alrededor desapareció, como si la casa misma se lo tragara. 3 meses después, una nueva familia se mudó a la casa número 31. Nadie habló de la familia anterior. Las huellas de Vincent y sus padres, así como la extraña luz, desaparecieron sin dejar rastro. Pero una noche, mientras se acomodaban, un crujido familiar resonó bajo el suelo. La trampilla se levantó lentamente, dejando escapar una luz tenue que iluminó el pasillo. En la oscuridad se oyó un susurro. Vincent. La historia, en realidad, nunca terminó. Laura estaba emocionada. Era su primer apartamento propio en el centro de Madrid, un lugar donde podría estudiar tranquila y, finalmente, vivir sola. Tras meses de búsqueda, había encontrado la oferta perfecta. Un alquiler barato en un edificio antiguo, con una gran habitación que tenía un aire nostálgico, ideal para sus noches de estudio. Sin embargo, al llegar a la puerta del edificio, algo la hizo sentir incómoda. Los vecinos, al ver su número, parecían evitar su mirada. Murmuraban entre ellos y rápidamente se volvían hacia sus puertas, como si temieran algo que ella no alcanzaba a entender. Aunque intentó no darle importancia, esa reacción la dejó intranquila. Cuando entró en su apartamento, todo parecía en orden, pero al llegar a la habitación, su mirada se detuvo en un objeto peculiar. Un gran espejo antiguo colgado en la pared. Tenía un marco de madera oscura, tallado con intrincados detalles, y reflejaba la luz de la ventana de una manera extraña. En el momento en que lo observó más de cerca, un escalofrío recorrió su espalda. Algo no estaba bien con ese espejo. No podía explicarlo, pero sentía que no debía acercarse demasiado a él. Sin embargo, la necesidad de establecerse en su nuevo hogar fue más fuerte. Pensó que era solo su imaginación. Después de todo, era solo un espejo. ¿O no? La noche llegó rápidamente, y Laura, exhausta de su mudanza, decidió descansar. Cerró las cortinas de la ventana, apagó las luces y se recostó en la cama, disfrutando del silencio que llenaba la habitación. El único sonido era el tic-tac de un viejo reloj en la sala. Mientras miraba al techo, algo la hizo voltear hacia el espejo. Aunque su mente estaba cansada, no podía dejar de pensar en lo extraño que le había parecido desde su llegada. Se levantó lentamente y al acercarse, se miró en el cristal. Pero algo no estaba bien. En ese momento, el reflejo de Laura desapareció. En su lugar, solo se veía un vacío absoluto, como si el espejo hubiera absorbido su imagen por completo. Su corazón latió más rápido. Intentó mover la cabeza para ver si era solo un truco de la luz, pero el vacío seguía allí. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Se acercó aún más, y el silencio se intensificó, como si el aire en la habitación hubiera dejado de moverse. No había rastro de su reflejo. Después de unos segundos que se sintieron como horas, Laura dio un paso atrás. Respiró profundamente, tratando de calmarse. Tal vez estaba demasiado cansada, o quizás la antigua decoración del lugar estaba comenzando a jugarle una mala pasada. Pero algo dentro de ella le decía que no debía ignorar lo que acababa de suceder. El espejo parecía tener algo más, algo que no estaba dispuesto a mostrar. Al día siguiente, Laura intentó no pensar demasiado en lo ocurrido. A pesar de las extrañas sensaciones, el ritmo de la vida diaria la fue distrayendo. Estudió, salió a hacer algunas compras y por la noche se preparó para descansar.
Sin embargo, cuando entró en su habitación y apagó la luz, algo cambió. Un susurro bajo, casi imperceptible, la hizo detenerse en seco. Era un murmullo, tan suave que casi pensó que lo había imaginado. Pero al prestar más atención, lo escuchó nuevamente. Un nombre. Laura. El sonido venía del espejo. Su piel se erizó, y un nudo se formó en su estómago. Se acercó lentamente al cristal, temiendo lo que pudiera encontrar. Su respiración se volvió pesada, mientras el susurro la llamaba de nuevo, esta vez más claro, casi como si alguien estuviera justo detrás de ella. Con la mente en blanco, extendió la mano hacia el espejo. En el momento en que sus dedos tocaron la superficie fría, el reflejo pareció desmoronarse. El cristal se tornó negro, como si estuviera absorbiendo la luz de la habitación. En ese instante, el susurro cesó, pero el miedo permaneció. Laura se apartó rápidamente, intentando calmarse. Su mente trataba de encontrar una explicación lógica. Un problema con el espejo. Una ilusión provocada por el cansancio. No estaba segura. Pero una cosa era clara. Algo en ese lugar no estaba bien. Algo la observaba. Algo más allá del cristal. Esa mañana, Laura decidió investigar más sobre el pasado de la casa. Algo dentro de ella le decía que debía conocer la historia completa del lugar, especialmente del antiguo apartamento que ocupaba. Mientras revisaba algunos de los muebles heredados con la vivienda, encontró un viejo cajón en el escritorio de la habitación. Era pequeño y polvoriento, con un diseño antiguo que denotaba una época pasada. Dentro de él había una serie de papeles amarillentos y varios objetos que no parecían tener mucho valor. Sin embargo, algo más atrajo su atención. Una fotografía en blanco y negro. El rostro de la mujer en la foto era casi indistinguible, pero había algo en ella que la hizo detenerse. La chica en la imagen, vestida con ropa de época, tenía unos ojos intensos que parecían observarla desde el pasado. Pero lo que más la sorprendió fue la extraña similitud con ella misma. A primera vista, podría haber sido un simple parecido. Pero al mirarla más de cerca, la conexión parecía ir más allá. Era como si la fotografía mostrara a una versión de ella misma, pero en otro tiempo, otro momento. Con manos temblorosas, Laura comenzó a investigar más sobre la mujer en la foto. No había ningún nombre al reverso, solo una dirección escrita con tinta desvanecida. Decidió ir a esa dirección, en el mismo vecindario, y descubrió que la antigua inquilina de la casa se llamaba Elena Navarro. Según los registros, Elena había vivido en ese apartamento hace más de 30 años. Desafortunadamente, no encontró mucha más información. Sin embargo, algo en su pecho le decía que la historia de Elena era importante, que había algo entre ellas dos que aún no comprendía. Algo que las unía más allá del simple azar. La noche llegó rápidamente, y Laura no podía dejar de pensar en la foto. Decidió colgarla en la pared, junto al espejo. Tal vez, pensó, al menos tendría una compañía mientras intentaba descubrir la verdad. Pero mientras lo hacía, algo extraño ocurrió. Al poner la foto cerca del espejo, pudo ver su propio reflejo a través del cristal. Y por un momento, creyó ver a Elena allí, sonriéndole, mirándola fijamente. Esa noche, Laura decidió relajarse con una ducha caliente para despejar su mente. El agua caliente caía sobre su cuerpo, mientras pensaba en todo lo que había descubierto en las últimas horas. La fotografía, los susurros, el reflejo vacío. Algo estaba pasando en ese apartamento, algo que no podía ignorar. Se sintió como si estuviera atrapada en una historia que no entendía, pero que la estaba consumiendo lentamente. Al salir de la ducha,
El vapor cubrió rápidamente el espejo. Mientras se vestía, se acercó para limpiarlo con la mano. Pero algo la detuvo. En la niebla del cristal se formó una palabra, escrita de forma nítida, como si alguien hubiera dejado el mensaje allí. «Devuélveme lo que es mío». La sangre de Laura se heló al ver la inscripción. Estaba tan segura de que no había nadie más en el apartamento. La sensación de que alguien o algo estaba observándola se intensificó, y el miedo se apoderó de ella de inmediato. El mensaje parecía dirigido a ella, como si alguien reclamara algo que le pertenecía, algo que estaba escondido en ese espejo, en ese antiguo objeto. Temblando, tocó la superficie del cristal, pero no ocurrió nada. El mensaje seguía allí, claro como el día. «Devuélveme lo que es mío». La sensación de urgencia la envolvía. ¿Qué podía significar? ¿Qué debía devolver? Su mente empezó a dar vueltas en busca de respuestas, pero cada intento parecía más confuso que el anterior. Estaba sola, sí, pero la presencia que sentía a su alrededor no la dejaba tranquila. Algo estaba mal, y Laura no podía evitar pensar que el espejo tenía algo que ver con todo esto. Mientras se secaba, intentó ignorar el mensaje en el espejo. Sabía que si se quedaba allí, la ansiedad la consumiría. Pero la imagen de esas palabras escritas en la niebla no dejaba de rondar su cabeza. ¿Quién se las había dejado? ¿Y qué debía devolver? Necesitaba respuestas. Al día siguiente, Laura decidió que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Con el miedo rondando en su mente, comenzó a buscar respuestas más a fondo, a explorar cada rincón del apartamento. No podía confiar en que el espejo simplemente desapareciera o que los susurros cesaran por sí solos. Algo más estaba en juego. Fue entonces cuando, al revisar un cajón en el vestidor, encontró un objeto que no había visto antes. Un pequeño diario, empotrado entre los pliegues de una manta vieja. El cuero del libro estaba desgastado por el tiempo, y el polvo se había acumulado en sus esquinas. Al abrirlo, las páginas crujieron, como si despertaran después de años de silencio. En el interior, Laura encontró una serie de anotaciones que la dejaron sin aliento. El diario pertenecía a Elena Navarro, la mujer que había vivido allí antes de ella. En las primeras páginas, Elena describía con detalle su llegada a la misma casa, su primera noche en el apartamento. Y luego, a medida que avanzaba la lectura, comenzó a narrar experiencias que hacían eco de las cosas que Laura había estado viviendo. El reflejo que desaparecía, los susurros, la presencia extraña detrás del espejo. Era como si el diario describiera los mismos eventos, pero con años de distancia. En una de las últimas páginas, Elena escribió una advertencia clara. «No confíes en el espejo. No está vacío. Está esperando. Y si alguna vez miras demasiado de cerca, no podrás escapar». Laura cerró el libro con rapidez, temblando de miedo. Algo en ese momento le hizo comprender que el espejo no era solo un objeto antiguo. Era mucho más que eso. Algo que había atrapado a Elena y ahora estaba intentando hacer lo mismo con ella. Laura no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Los susurros, el mensaje en el vapor y, sobre todo, el espejo, que parecía tener una vida propia. El miedo comenzaba a apoderarse de ella, pero la advertencia de Elena en el diario le dio una pequeña chispa de esperanza. Si había algo que podía hacer para detener todo esto, debía encontrarlo. A medida que leía más del diario, Laura descubrió algo que parecía ser la clave. Un ritual. Un antiguo ritual diseñado para sellar lo que estaba dentro del espejo, para atraparlo y evitar que siguiera afectando a la persona que lo miraba. El ritual era complicado,
pero parecía ser la única opción. Debía realizarlo en la noche de luna llena, y solo con el espejo como testigo. Laura, que ya había perdido el sueño y la calma, se armó de valor y decidió intentarlo. Se preparó cuidadosamente, reuniendo los elementos necesarios que había leído en las páginas del diario. Una vela negra, un trozo de espejo roto y una palabra que debía recitar en voz baja mientras realizaba una serie de movimientos específicos. Al llegar la noche, el apartamento de Laura estaba sumido en la oscuridad, salvo por la luz de la vela que titilaba con cada soplo de viento. El espejo reflejaba una tenue luz, como si supiera lo que estaba a punto de suceder. Con el corazón acelerado, Laura comenzó el ritual, sintiendo cómo la temperatura en la habitación bajaba a medida que recitaba las palabras del antiguo hechizo. Cuando llegó al final, el espejo vibró ligeramente. La superficie comenzó a agrietarse, como si estuviera rompiéndose desde adentro. Laura sintió un golpe de pánico, pero continuó. Era ahora o nunca. Las grietas se expandieron por el cristal, y por un momento parecía que todo se detendría. Pero entonces el espejo se oscureció por completo, como si la esencia misma de la habitación fuera absorbida en su interior. Laura cerró los ojos, esperando que el ritual hubiera funcionado. No se atrevió a mirar el espejo, pero el silencio era tan absoluto que no pudo evitar sentir una extraña sensación de calma. Había terminado todo. La calma que había seguido al ritual era extraña, casi inquietante. Laura, exhausta, se tumbó en su cama, pero no podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder. ¿Había realmente logrado sellar lo que estaba en el espejo? ¿O quizás había liberado algo aún más terrible? La habitación estaba más oscura que nunca, y por un momento parecía que el tiempo se había detenido por completo. Al despertar por la mañana, Laura pensó que todo había terminado. El sol comenzaba a asomarse a través de las cortinas, y la luz cálida inundaba la habitación. El espejo estaba frente a ella, sin ningún signo de movimiento. Podía ver su reflejo, tan claro como siempre. Pero cuando se levantó para empacar sus cosas, notó algo extraño. Su reflejo en el espejo no la seguía como siempre lo hacía. Su figura permaneció inmóvil mientras ella caminaba por la habitación. Al principio pensó que se trataba de un truco de la luz, o quizás un sueño, pero entonces el reflejo hizo algo que la heló hasta los huesos. Comenzó a sonreír. Una sonrisa macabra, torcida, que no era suya. Unos ojos que brillaban con malicia. El reflejo no repetía sus movimientos. Ella se acercó al espejo, horrorizada, y vio cómo su doble, allí dentro, le sonreía con una expresión que no podía describir. La figura que veía en el cristal no era ella. Era algo más. Algo que había estado esperando pacientemente a que el ritual terminara. El miedo se apoderó de Laura como nunca antes. Intentó alejarse del espejo, pero su reflejo permaneció allí, observándola, su sonrisa nunca desapareciendo. No podía huir de él. Entonces, en un último acto de desesperación, Laura intentó romper el espejo, pero en ese momento, la figura dentro del cristal la imitó, replicando cada uno de sus movimientos con una frialdad inquietante. Al darse cuenta de lo que había hecho, Laura comprendió que el espejo no era solo un objeto, era un portal, un vínculo entre dos mundos. Y ahora, lo que estaba dentro de él había tomado el control. El reflejo final no era el suyo, era el de la entidad que había estado esperando durante todo este tiempo. La última imagen de Laura, antes de desaparecer por completo, fue esa sonrisa macabra que nunca dejaría de perseguirla.